Queremos comenzar dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Amén. Señor, queremos darte la gracia. Gracias porque un día más podemos estar en tu casa, Señor. Tu casa no es este lugar físico, sino tu casa somos cada uno de nosotros, Señor. Porque tú vives en nuestros corazones, Dios mío. Y estamos aquí en un lugar de reunión para darte gloria, para darte honra y para darte alabanza. Señor, gracias por las alabanzas, gracias por nuestros hijos, gracias por cada persona que hoy puede estar aquí. Gracias, Señor, por los que nos visitan por primera vez. Gracias, Señor, por los que llevaban tiempo sin venir. Todo te lo debemos a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro estandarte. Gracias, Señor Jesús, porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Y nada de lo que somos, nada de lo que tenemos sería posible si no fuera por el gran amor con que tú nos has amado. Ahora te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda hacer el efecto por el cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento, aleluya. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor, y el título lo compartí el otro día en nuestra iglesia en Loja. El título es Ver a Jesús cara a cara. Es verdad que aunque compartir lo mismo, no siempre es lo mismo, porque Dios refresca su palabra, nos refresca cada día. Amén. Y la pregunta que yo me hacía, o que me he hecho muchas veces, Señor, ¿cómo sería aquel tiempo cuando tus discípulos, los discípulos de Cristo, o las personas que estuvieron en el tiempo de Cristo, pudieron ver a Jesús cara a cara, iglesia? ¿Tú te imaginas a Juan, a Zebedeo, a Jacobo, a Andrés, a Pedro, a Marco, a Lucas, todos ellos alrededor de Jesús, sentados a la mesa? ¿Te has imaginado esa escena alguna vez? ¿Tú te imaginas, hermano, lo que es ver a Jesús hablándote en persona cara a cara? Y yo siempre, entre comillas, y entiende bien la expresión, he envidiado ese tiempo, no esa escena de estar con Jesús, ver cómo Jesús untaba el lodo en los ojos de los ciegos y los ciegos veían, cómo a los endemoniados les echaba fuera los demonios y cómo libertaba a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ese momento tuvo que ser crucial, pero yo, indagando en la palabra y hablando con el Señor, me preguntaba lo siguiente: Señor, ¿qué dice tu palabra acerca de verte a ti cara a cara? Y si me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 en adelante, en la Reina Valera de 1960, es decir, la traducción más leída por los demás, amén, dice lo siguiente: en el principio, antes de que el mundo existiera, antes de Génesis, amén, el principio es antes de que la tierra fuese ordenada. Antes Cristina decía que el Señor hizo este mundo en 6 días, amén, y el séptimo descansó. Pero antes de eso, la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es el Verbo? En la escuela siempre nos han enseñado que una palabra o una palabra sin verbos no tiene sentido. Por ejemplo, azúcar o pan o leche no tiene sentido si no tiene un verbo antes, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos gusta comer pan. A nosotros nos gusta comer pan. ¿Cuántos verbos tiene? Gustar y comer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa frase o esa palabra a través de una frase cobra sentido. ¿Por qué? Porque tiene el verbo.
¿Cuánto dicen amén? Ahora, el verbo no es otra cosa que la palabra. Cuando en la Biblia nos enseña en Juan 1:1, en el principio era el verbo, nos está diciendo, en el principio era la palabra. ¿Pero qué dice de la palabra? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios y era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nos vamos a la traducción o nueva traducción del lenguaje actual, mira lo que nos dice la Biblia. Antes de que todo comenzara, la TLA dice lo siguiente. Es la misma Biblia, pero con diferentes palabras. Y dice lo siguiente. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Y todo lo que fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra es la vida. Es también nuestra luz, y la luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, amada iglesia de Jesucristo, si tú quieres ver a Jesús cara a cara como lo vieron los discípulos, la Biblia nos enseña que Jesús era, es y será la palabra de Dios. Cada vez que yo abro la Biblia, estoy viendo a Jesús. Desde Génesis, que parece que no tiene nada que ver con Jesús, hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es Jesús. Tú y yo, amada iglesia, tenemos un privilegio que no lo tuvieron los que eran antes de nosotros. Porque aquellos que estaban en los tiempos de Jesús solo tenían el Antiguo Testamento. Pero nosotros que estamos en Cristo y que estamos en estos nuevos tiempos, tenemos la palabra de Dios al completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que, hermano y hermana, en el nombre de Jesús te insto a que cada día de tu vida tú puedas ver a Jesús cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Quiero adentrarme en su amor. La palabra de Dios dice que Él es amor. Y no es un amor cualquiera, no es un amor que viene con un látigo, no es un amor que nos enseña a tienes que hacer lo que yo digo, porque si no haces lo que yo digo te vas al infierno. Todo predicador que enseñe eso está enseñando mal. No es si no haces lo que yo te digo te vas al infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la luz vino. ¿Cuántos dicen amén? Y la luz, que es la palabra, alumbra nuestras tinieblas. Por lo tanto, cuando la palabra viene, nadie me obliga a seguir a Cristo, sino que yo voluntariamente y por amor rechazo el pecado, rechazo lo que a Dios no le agrada, pero no porque me lo imponen, sino porque la luz ha venido a mi vida. Como dijo aquel que era ciego de nacimiento, y los discípulos se acercan y le dicen, Jesús, este hombre que ha nacido ciego, ¿por qué es ciego? ¿Por sus pecados o por los de sus padres? Mira a los hombres cómo estaban achacando esa enfermedad. Si este hombre está sufriendo una desgracia, si este hombre es ciego y ha nacido ciego, es por el pecado, porque él ha hecho mal o porque sus padres han hecho mal. Pero Jesús les dijo, no, estáis equivocados. Este hombre no está ciego por sus pecados, ni está ciego por los pecados de sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y le dijo al ciego, abre tus ojos, recupera la vista. Y de pronto el ciego abrió los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando le preguntaron los religiosos,
aquellos que metían la palabra a la fuerza, los religiosos que la predicaban pero no la vivían, amén, dice que le dijeron, ¿quién te ha sanado en día de reposo? ¿Quién te ha dado la vista? ¿Quién ha hecho esto contigo? ¿Y saben lo que dijo aquel hombre? ¿Cuántos lo saben lo que dijo aquel hombre? Yo no sé cómo se llama. Yo no sé si me ha sanado en día de reposo o en día normal. Lo que sí sé es que antes estaba ciego y ahora puedo ver. ¿Cuándo dicen amén? Cuando la luz de la palabra viene a nuestra vida, la luz nos cambia y el pecado se va porque la luz rechaza el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mira, si me acompañas al mismo evangelio de Juan, capítulo... Un segundo, lo tengo aquí. Juan 14. Aleluya. Juan 14, capítulo 6. Juan 14, capítulo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 14, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Y vamos a leer desde la versión Reina Valera del 60. Dice Jesús, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿A cuánto se le turba el corazón a veces? ¿Se te turba el corazón? En otra traducción dice, no se angustie vuestro corazón. Y dice así, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Mira, hermano, Jesús te dice en esta mañana, desde antes de la fundación del mundo, yo ya pensé en ti. Dice la Biblia, y hemos leído, el verbo o la palabra ya existía antes de la creación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El verbo, la palabra ya existía antes de la creación del mundo. ¿Y qué dice? No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Y qué relación tiene esto, amada iglesia? Mira, Placi es morena, de pelo negro. Ismael no tiene pelo. David tiene el pelo ya blanco. Saúl tiene gafas. Sandra no tiene gafas. Juanmi es alto. Saúl es pequeño o normalito. ¿Por qué? Porque mira, el Dios que creó el mundo, antes de crear el mundo ya pensó en ti. Y sabe el color de tu piel, sabe en el país que ibas a nacer, sabe quién iban a ser tus padres, sabe quién iba a ser tus hijos, sabe cómo te ibas a llamar, sabe si eras más flaquito o más gordito, sabe el color de tus ojos, sabe la forma de tus dientes. El Dios de la vida te creó tal y como eres, no eres fruto de la casualidad. Dios sabe lo que pasó ayer, ¿cuántos dicen amén? Y Dios sabe lo que va a pasar mañana. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Dios sabe lo que va a pasar de aquí a 2 horas. Dios sabe todo, hermano, y como Dios, que es la palabra, y Él desde el principio ya lo sabe todo, me dice y te dice, no se turbe tu corazón. Esa factura que no sabes cómo se va a pagar, Dios sabe cómo se va a pagar. Ese trabajo que estás esperando y no llega, Dios sabe cuándo va a llegar. Ese día de tu boda que no sabes cuándo va a llegar, Dios sabe el día. Ese hijo que está esperando y quizás no te quedas embarazada, Dios sabe el día que te vas a quedar, cómo se va a llamar, si es niño, si es niña. Dios sabe dónde vas a vivir, Dios sabe dónde vas a morir. Y si Dios, que lo sabe todo, y Él me ama, me dice, no se angustie tu corazón, no se turbe tu corazón, yo digo, Señor, descanso en ti, descanso en tu amor, descanso en tus promesas, descanso en las rocas inamovibles de tu palabra. Amén. Dice la palabra en el Salmo 121, verso 1, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes. Me siento desesperado, decía el salmista.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice la palabra, el siguiente versículo, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se duerme el que te guarda, no te dejará ni te desamparará. Amada iglesia de Jesucristo, Jesucristo, quien te creó, quien es la palabra, quien existía antes de nosotros, dice, yo te cuido, yo te guardo. Toda tu vida está escrita en la palma de mis manos. Las palmas de mis manos están horadadas. Cuando morí en los clavos, atravesaron mis manos y morí en una cruz por ti. Tu nombre está escrito en la palma de mis manos. ¿Y sabes cómo se llama tu nombre? Amor. El amor de Cristo que fue clavado en una cruz. Hermano, y si Dios me ama, atentos aquí, que esto es para ti. Si Dios me ama, por mucho que me odie alguien, por mucho que alguien desee mi mal, por muy mal que me pueda ir aparentemente en la vida, con escasez o con lo que sea, Dios te dice hoy, si yo estoy contigo, ¿quién es contra ti? Amén. Hermano, hoy me pongo aquí delante de ti a predicarte la palabra, no porque hace 15 años me ordenaron de pastor, no porque fuimos la iglesia evangélica que vino predicando por las calles, no porque estudié en la finca bíblicamente, no porque un ministerio de pastores me respaldó, que sí, que todo eso es así, pero no estoy aquí por eso. Hoy me puedo parar delante de ti a pesar de mis fallos, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, me puedo parar delante de ti porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? No se turbe vuestro corazón, no se angustie vuestro corazón. Y ahora mira lo que dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo segundo que podemos ver aquí, es que Jesús dice a nosotros que estamos aquí en la tierra, no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a prepararos, ¿qué dice? Una casa, moradas en el cielo. Es decir, Dios minimiza las situaciones que vivimos aquí en la tierra si lo comparamos con lo que vamos a vivir en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Dios dice, no se turbe vuestro corazón aquí en la tierra, porque yo voy a prepararos una morada en el cielo. Hermano y hermana, cuando tú y yo tenemos puesta nuestra mirada en el cielo, nuestra mirada en las cosas espirituales, nuestra mirada, hermano, en que un día, atento, un día tu casa dejará de existir, la mía también. Un día esta carne dejará de existir, se la comerán los gusanos. Un día mi coche, si no se rompe antes, se lo quedarán otros. Un día esta ropa, cuando yo me muera, la tirarán a la basura. Pero allí arriba dice la palabra que seremos eternos. ¿Cuántos dicen amén? Y allí no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Y dice la Biblia que veremos a nuestros seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, aquel que en la palabra, que creó lo que hoy vemos, nos dice, un día, si permanecéis, estaréis conmigo en el reino de los cielos por toda una eternidad. Hermano, hermana, anhelo aquel día que me encuentre con el que es la palabra cara a cara y pueda decirle, Jesús, tanto tiempo que he anhelado verte, hoy puedo estar delante de ti. Y dice la palabra que dirá, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entra en el reposo de tu Señor. Buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, uno de sus discípulos, hermano, atento, que vio a Jesús cara a cara. Cara a cara. Hermano Ismael, ¿puedes venir aquí? Hoy te voy a hacer famoso en YouTube.
Lo mismo le va a salir a esta novia, ¿eh? Atento. Sí. Mírame. Te mira. Dice que Tomás vio a Jesús cara a cara. ¿Tú te imaginas ver a Jesús y yo Tomás y decirle Jesús, yo soy el camino? Y decirle Tomás, yo no veo ningún camino. Yo no veo ningún camino. Veo a un hombre. Hermano, a pesar de que vieron al Rey de Reyes y al Señor de Señores cara a cara, no le reconocieron. Como aquellos de Emaús que caminaban con él y le llamaron a Jesús forastero. No reconocían que era Jesús. Pero mira lo que le dijo Jesús. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si Jesús, atento, que es la palabra, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién era la palabra? El verbo. ¿Quién era la palabra? Jesús. Si Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué está diciendo? Si Él dice, yo soy, está diciendo, la palabra es el camino. La palabra es la verdad y la palabra es la vida. Hermano, cada vez que yo miro a la palabra de Dios, estoy viendo el camino para sanar mi alma. Cada vez que yo miro a la palabra de Dios, estoy viendo la vida que me proporciona vida y la verdad inamovible de su palabra. Mira, te lo voy a explicar de una manera sencilla y práctica. Hace 16 años, en junio, el 4 de junio, hace 16 años, que yo estaba destruido por el poder de las drogas. Pero el problema no era la droga, el problema eran las heridas emocionales. Mis padres se habían separado. Yo me había criado con un padrastro que éramos niños, pequeños, con 5 años, y él nos daba palizas y palizas y nos maltrataba sin nosotros haberle hecho nada, porque éramos niños, pero él le molestábamos, mi hermano y yo. Y yo albergué en mi corazón, y esto es un testimonio verídico, yo albergaba en mi corazón cuando era niño, con 7, 8, 9, 10, 11 años, 12 años, un cuchillo debajo de mi almohada, y pensaba que cuando estuviera dormido, entrar a su cuarto y atravesarle el corazón. Eso es lo que yo pensaba. Por esos traumas, yo me adentré en el mundo de la droga. Al criarme sin padre, me juntaba con personas mayores que yo y esas personas pues me proporcionaban esa seguridad. Lo que pasa es que esas personas pues muchos consumían. Ahí comencé a consumir hasta que fui adicto. Me metí en peleas, consumía drogas, vendía drogas. Mi vida era un desastre. Hasta el punto, hermanos, que me vi durmiendo en la calle en un cartón. Y ahí en ese cartón yo le dije, Señor Jesucristo, muchas veces me han hablado de ti, de que tú eres amor y que tú cambias las vidas. Ahí no vino Dios y me dijo, pecador malvado, no. Yo le dije, estaba tumbado en ese cartón y alcé mis ojos hacia arriba, en una casa vieja, antigua, una fábrica antigua de yeso donde dormía. Y le dije, Señor, si tú eres real, cambia mi vida. Cambia mi vida. Hermano, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Es lo que estaba predicando antes mi hijo Manasés. Clamé al Señor y Él me oyó. Hermano, le dije, Señor, si tú eres real, cambia mi vida. Yo no tenía un curso de teología, yo no me había criado en la iglesia, yo no vivía entre algodones, todo el mundo me rechazaba por mi condición, pero dije, Señor, si tu palabra es verdad, cámbiame, si no, mátame. Aquí estoy. La palabra de Dios funciona, no es un cuento. Yo clamé y Él me respondió, hermano. Y la palabra sanó mi corazón. Dice, la palabra es el camino. Cuando yo leí la Biblia, digo, este es el camino y ahora puedo sentir la presencia de Dios, hermano. La palabra es el camino. Sí, cuando yo leí la palabra y andé por ese camino, mi vida fue transformada. No sé qué me pasó, hermano, y te lo confieso. Cuando pasaban chicas jóvenes y yo las miraba,
había algo dentro de mí que me decía, eso está mal, es pecado, no me agrada. Y yo decía, Señor, no quiero. Cuando yo mentía y decía una mentira, me sentía sucio, me sentía mal. Digo, ¿qué me está pasando? La palabra era la vida. Había entrado la vida dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Dios. Y yo dije, Señor, porque la tentación ha venido a mi vida. En momentos difíciles ha venido Satanás y diciendo, vuelve atrás, vuelve a drogarte, vuelve a hacer. Pero cuando ha venido esos momentos difíciles, yo he dicho, la palabra es la verdad. Y he leído su palabra y he dicho, este mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que la palabra que ya existía se reveló a mi vida diciendo, la palabra es la verdad, la palabra es el camino, la palabra es la vida. Y Dios se quiere revelar a ti en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vemos a Ismael, ahí vemos a Cristina, personas que nunca se han drogado. Una vez me comentó Ismael, digo, Ismael, ¿tú te has emborrachado alguna vez? Dice, muy poco, dice, una vez me duró un cubata 8 o 9 horas. Hermano, si es que ya nada más que del dolor de tener el labio seco, hermano, personas que nunca se han drogado. Ahí vemos a Ismael, ahí vemos a Cristina criada entre algodones de aceite, de seda, perdón, de aceite no, entre algodones de seda, nunca se ha drogado, nunca ha hecho, pero estaba vacía. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no es para los que tienen problemas. El mayor problema que tiene el ser humano es que no ha conocido a Jesús. Ese es el mayor problema que tiene el ser humano. Y el mayor problema que tiene la religión es cuando quieren imponer a la fuerza la Biblia. La religión católica, y como dije en otras ocasiones, fue a Latinoamérica, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a todo lo que es el continente latinoamericano. Y le obligaron a creer en la religión católica. Y si no, los mataban. De ahí que las personas de Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, Salvador, Honduras, hablan español. ¿Por qué son de habla hispana? Porque los españoles fueron y no descubrieron las Américas. No, las conquistaron. Las Américas ya estaban descubiertas, ¿cuántos dicen amén? Y les impusieron en Colombia, todo eso es habla hispana. Ten en cuenta que Latinoamérica era indígena. De ahí que a los ecuatorianos más blanquitos se les dice monos, porque están cruzados, digamos, con más español que otros. Pero hermano, la religión les impuso y si no los mataban, los vendían como esclavos. Eso es lo que hizo la religión. Y hay personas que son religiosos evangélicos, que le dicen a la persona, si no haces lo que yo te digo, te vas al infierno. ¿Lo he escuchado alguna vez? ¿He escuchado a alguien predicando diciendo que te vas al infierno si no haces lo que él dice? No. No te vas al infierno si no haces lo que alguien dice, no. Si tú amas la palabra será impregnada en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y la gracia de Dios que hay en ti te hará obedecer la palabra, pero no por imposición, sino por amor. ¿Cuántos dicen amén? Por amor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a seguir. Jesús le dijo, la palabra es el camino, la palabra es la verdad, la palabra es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también, a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, otro discípulo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Jesús, le dijeron los discípulos, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. En otras palabras le estaba diciendo, yo soy el Padre. Y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser el Padre? ¿Cómo puede ser el Padre? Si es Jesús. Dice la Biblia que nosotros somos creados ¿cómo? Conforme a su imagen y a su semejanza. No somos creados a la imagen y a la semejanza del mono, no. Eso de la cadena evolutiva es mentira. Somos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Hermano Manolo, ¿puedes pasar por aquí, por favor? Mi hermano Manolo, lo he sacado a él porque es más guapo que muchos, ¿vale? Para dar el ejemplo. La Sandra lo puede colaborar, ¿no, Sandra?
Es más guapo que muchos de aquí. No tanto como yo, pero... Mira, ¿cuántas personas veis aquí? ¿Uno? Dos no, mira para allá, ¿quién ha dicho dos? Uno, pero tan gordo no está, mujer. Es uno nada más, dice que te ve como si fueras dos. Ah, vale. Él es uno, amén. Pero dice la Biblia que Él es cuerpo, alma y espíritu. Es decir, su cuerpo serrano, de jabugo, de jamón de jabugo, un día dejará de existir. Y como he dicho antes, se lo comerán los gusanos. Pero su espíritu se irá con Dios, ¿cuántos dicen amén? Pero su alma, que los animales, los perros, etcétera, tienen alma porque ellos sufren cuando les quitas sus crías, ¿verdad? Ellos se ponen contentos cuando te ven. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. No son creados conforme a la semejanza de Dios. Pero Manolo, que es creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, es cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero a cuántos ves? Solo a uno. Pero es, gracias Manolo, pero es tripartito, es decir, tres partes. Así es Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque Manolo son tres partes, no lo puedo separar, porque la esencia de Manolo es que es tres en uno. Así es nuestro Señor Jesucristo, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y Él está aquí en esta mañana diciéndote, con amor eterno te he amado, por tanto en esta mañana yo te prolongo mi misericordia. Ven a mí, yo voy a hacer grandes cosas en tu vida y grandes cosas en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y para acabar la predicación, acabo con este texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, otra vez, Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3, verso 14, dice la Biblia: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cómo que Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos al libro de Éxodo, dice la Biblia que el pueblo de Dios había murmurado. La murmuración es mala, hermano. Si tú ves a alguien, esto no está con la predicación, pero te lo digo, si tú ves a alguien hablando mal de su pastor, hablando mal de la iglesia, hablando mal de un hermano, eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es gratis. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios había murmurado contra Moisés. Y dice la Biblia que Dios envió serpientes víboras y mordían a las personas y las personas morían. Entonces Moisés, en vez de ser rencoroso, le dijo, Señor, ten misericordia que el pueblo se muere. Y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce. Ponla en un asta encima del tabernáculo, y todo el que mirare a la serpiente será sano de la mordedura. Amén. Y dice ahora la Biblia, pues como Moisés hizo en el desierto, que levantó a la serpiente, y todo aquel que miraba a la serpiente era sano de la mordedura, mira lo que dice. Dice lo siguiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, imprescindible, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que quien te sana del pecado es cuando miras a Jesús. Levantaron a la serpiente, miraron a la serpiente y fueron sanados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando levantamos a Jesús y miramos a Jesús, somos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Puedes salir, Saúl, por favor, a ministrar? Dice, porque de tal manera, de tan impresionante manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristinilla, Manasés, podéis salir aquí adelante, por favor. Yo tengo la bendición de tener dos hijos. ¿A cuál más guapo? Manasés, que significa Dios me hizo olvidar de mi pasado, y Cristinilla, que significa guerrera de Cristo. Mira, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que somos tú y yo, que entregó a su único Hijo. Yo tengo dos, no tengo uno, tengo dos. Pero para mí sería imposible entregar la vida de uno de ellos por amor a ti. No podría. Yo jamás
me pensaría de entregar la vida de mis hijos por nadie. Pero imaginaos el amor de Dios, que es tan grande, que Él dijo: el pecado llega hasta mi trono. Y la gente ha pecado y han matado animales para aplacar la ira de Dios. Pero era tanto el pecado que los animales no podían aplacar esa ira. Entonces el hombre tenía que pagar. Pero claro, dice Dios, ¿y ahora cómo lo hago? Y la palabra que ya existía dijo: envíame a mí. Y la palabra se hizo bebé en el vientre de una mujer llamada María. Y nació un bebé llamado Emmanuel, Yeshua HaMashiach, traducido al español, Jesús, nuestro Salvador. Y nació de una virgen y se crió entre nosotros, 100% Dios, sí, pero 100% humano, con las mismas tentaciones que tú y que yo, con los mismos sufrimientos que tú y que yo. Le escupieron, le ensangrentaron, le pegaron. Y dice la Biblia que el Padre vio todo aquello. El Padre vio a su Hijo cómo le escupían, cómo le ensangrentaban, cómo le quitaban la barba, cómo le ponían una corona de espinas. Jesús lo veía, el Padre lo veía. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba crucificado, Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa, traducido en el idioma natal de Jesús: Padre, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que el Padre le tuvo que dar la espalda porque cargó el pecado. ¿Tú te imaginas tu hijo o tu hija en extrema necesidad diciendo: papá, ayúdame? Y tú pudiendo ayudar y tener que darle la espalda para que la paga del pecado fuera la muerte. Gracias, Cristina Manasés. Pero poco instante después, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, va a haber días que tú y yo no sintamos nada. Va a haber días que tú y yo no sintamos el amor de Dios, porque esto no es por sentimiento. Va a haber días que nos sintamos el ser más despreciado. Incluso llegará un día que metamos la pata y pequemos de tal manera que nos sintamos destituidos de la gloria de Dios. Pero recuerda esto: nuestro Padre, Papá, Abba Padre, cargó el pecado que tú y yo merecíamos, el castigo que tú y yo merecíamos, lo cargó en Jesús. Y cuando yo no siento a Dios, cuando yo tengo problemas extremos, cuando tengo problemas con mis hijos, con mi esposa, con mi matrimonio, con mi economía, sea cual sea, puedo decir, porque yo tengo miedo, yo te digo, yo paso miedo y paso angustia y le digo: Señor, ¿por qué permites esto? Y a veces me siento solo, pero le digo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi vida, la de mis hijos, la de mi familia, la de tus iglesias. Tenemos iglesia en Loja, tenemos iglesia en Huétor, tenemos iglesia en Íllora, estamos abriendo iglesia en Sevilla. Y a veces yo digo: Señor, yo no puedo más. Dice el Señor: descansa en mí, porque yo sé lo que va a pasar mañana. Yo sé lo que va a ser de tu iglesia en Huétor. Yo sé lo que va a ser de ti, de tus hijos, de tu familia. Venid a mí, decía Cristina, ¿verdad? O alguien dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahora te pregunto: ¿cuántos de aquí están cargados? ¿Cuántos de aquí están trabajados? ¿Cuántos de aquí en esta mañana pueden decir: Señor, no puedo más, te necesito? Necesito venir no al pastor, porque yo soy un hombre. Yo tengo ahí un carnet de pastor, no me he traído el carnet de pastor. Que estoy como pastor por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Justicia. Pero ¿sabes qué? En mis días difíciles ese carnet no vale para nada. ¿O no? ¿Sabes? Que cuando ya no puedo más, digo: papá, el día que yo clamé y te dije: si tú eres real, cambia mi vida. Hoy vengo de nuevo a ti y te digo: Señor, te necesito, cambia mi vida. Si hay aquí alguien que está en esta mañana demasiado cargado, demasiado trabajado, quiero orar por ti. Pero no es un llamado, quien haga esto, no. Estás trabajado, estás cargado.
lo estás pasando mal, estás pasando por dificultad, sal aquí adelante, vamos a orar por ti. Quiero bendecirte, quiero decirte, Señor, levanta la fuerza de mi hermano, levanta la fuerza de mi hermana. Estás pasando un momento mal, económico, en tu matrimonio, lo que sea, sal aquí, vamos a orar. Cristina, ven aquí conmigo, que vamos a orar. Si hay alguien más que vaya saliendo, Señor, te damos las gracias por la vida de mi hermano Juan Miguel. Ismael, ¿puedes apagar esto? Señor, te damos las gracias por la vida de mi hermano Juan Miguel.